con nosotros hoy. Se trata del 6º premio Manuel Caballero Vencerá de Martos. Hace tiempo que lo sacaste, este premio, fue en el 2021 cuando se ha publicado, fue en el 2021 cuando se han publicado los libros, pero sin embargo el premio está concedido desde hacía mucho tiempo antes. Lo que pasa es que, bueno, las cosas de Palacio van despacio. El primero de los libros que tenemos con nosotros hoy, Estudios históricos sobre el Martos de la Restauración Borbónica, pues es un libro importante e interesante dentro de lo que es la historiografía decimonónica, porque es un tiempo muy próximo al nuestro, pero que se desconoce en gran medida. Es cierto que durante mucho tiempo en lo que es la programación de Historia de España en segundo de bachillerato, pues se ha atendido bastante este tiempo histórico, esta franja de tiempo histórico, el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo en Andalucía, pues ocupaba bastante espacio y tiempo. No obstante, son tantos los personajes, son tantas las facciones políticas que compiten en el XIX, que lógicamente siempre hay cosas que descubrir. José Carlos aquí pues hace una investigación sobre lo que ocurrió en el Martos de la Restauración canovista y con esto quiero decir que aunque es un libro que a lo mejor no nos llama tanto la atención, tan poderosamente la atención como el segundo, que sí que va a él de un modo más en profundidad a hablarnos de él, quiero llamar la atención sobre esto, no solamente porque yo lo he prologado, sino porque es un estudio histórico comarcal que, aunque pone el foco sobre Martos, nunca está de más echarle el vistazo y tenerlo. El que quiera conocer la historia de nuestra comarca en el siglo XIX no puede prescindir de este libro que José Carlos nos ha regalado, porque verdaderamente la investigación muchas veces no cobra lo que debiera. En este caso, José Carlos ha visto premiado, galardonado sus 2 trabajos meritoriamente. Estamos hablando de un historiador con formación y bueno, y es que tenemos muy poquitos historiadores tan rigurosos, porque lo que tenemos en definitiva, por desgracia, es más bien propagandista de un sector político o de otro sector político. Y sin embargo, pues es una suerte tenerlo como amigo desde el año ya 2006, ¿verdad? Hemos colaborado en muchas, tanto Luis, José Carlos y yo, hemos colaborado en televisión local, hemos colaborado en radios locales, en radios también de la localidad de Jamirena, de su ciudad natal, y bueno, y en la revista Órdago sobre todo. Revista Órdago que, por cierto, también ha sacado todo el material que puede sobre el siglo XIX, un siglo que le prestamos nosotros muchísima atención. Sin embargo, el que se lleva la palma, sin ninguna duda, es el libro que es Tesina, es la Tesina de José Carlos, dirigida por un profesor de mucha calidad, de mucho fuste, como es el torrecampeño don Juan Carlos Castillo Armenteros. Está siempre a la cabeza de todo lo que es la historia de nuestra provincia y en concreto en el rescate, por ejemplo, del Castillo del Berrueco, y nosotros queremos hacer todo lo posible, señor concejal, pues que también venga a rescatar nuestro molino del Cubo, porque se nos está cayendo y habrá que hablar con Juan Carlos Castillo Armenteros, y aquí tenemos a uno de sus discípulos, podemos decir que discípulo directo de Juan Carlos. Yo ya sé, sin más preámbulos ni ser más prolijo, dejo la palabra a José Carlos y que él nos cuente sobre todo este segundo libro que fue el 6º premio don Manuel Caballero Vencerá de Martos y que se titula El territorio comendatario Calatravo en torno a Martos, siglos XIII y XV. Muchas gracias, José Carlos. Sobre todo darte las gracias a ti, porque para los que no lo sepan, para mí Manolo Fernández es un maestro, ¿no? Yo lo conocí, empezamos a tener relaciones en el 2006, pero bueno, yo desde Jamirena venía leyendo lo que es la revista Órdago, ¿vale? La iba adquiriendo cada vez que podía algunos ejemplares, y yo realmente empecé a conocer gran parte de la historia de la comarca de Martos, ¿no? A raíz precisamente también, entre otras muchas publicaciones, de la revista Órdago. De hecho, esa primera relación que tuvimos a raíz precisamente del libro que tienen sobre el Martos, en estudios sobre Martos, la época de la Restauración Borbónica, donde una vez que concedió el premio el Ayuntamiento de Martos,
pues fue el que aquí en la televisión que había, pues venimos a presentar y a hablar del premio. No sé si todavía está el programa en YouTube, bueno, creo que puede estar todavía en YouTube el programa ese, ¿no? Todavía se conservan algunos de esos programas que hacíamos, ¿no? Y realmente, pues, debido a esa relación, pues, partieron muchas cosas bonitas, ¿no? Partieron esas jornadas históricas que hacíamos, que ya por tema de la pandemia pues, la suspendimos, pero porque espero que alguna vez puedan retomarse otra vez, y que también han llevado pues, a que se hagan diferentes proyectos bastante interesantes, de los cuales han arrancado otros, ¿no? El otro día pues, me llevé una grata sorpresa sobre cómo cuando hicimos la jornada histórica Augusta Gemela Occitana en Higuera de Calatrava, a raíz de esa jornada que hicimos, que no tenía nada que ver precisamente sobre la Edad Media, pero que a raíz de eso salió el proyecto para restaurar la torre del castillo de Higuera de Calatrava, del cual ahora se está haciendo un museo, se está musealizando, se está haciendo, en fin, se está haciendo un trabajo bastante interesante, ¿no? Y entonces pues, es grato también saber lo que hacemos, el pequeño granito de arena que muchas veces desde la investigación local pues, podemos aportar, pues puede llevar a cabo proyectos bastante interesantes en repercusión del pueblo, ¿no? En repercusión del desarrollo de nuestra comarca, ¿no? Bueno, pues por hablar un poquito sobre el libro de estudio histórico, sobre el marco de la restauración borbónica, hay que decir que no es un trabajo que, el propio nombre en sí ya viene a decir que no es un trabajo sobre la restauración borbónica en Marco, sino que es un trabajo en el que se trata sobre ciertos aspectos curiosos, ¿no? que se dieron en aquella época, y que realmente viene a seguir un modelo ya historiográfico que llevó a cabo Manolo López Molina, historiador marteño, donde se aplica el sistema o el método de la microhistoria, es decir, coger hechos concretos, ¿no? Y no menos historiarlos, ¿no? y ver qué relación tiene eso con el contexto, podríamos decir, a nivel, con el contexto general, ¿no? Eso hizo porque cuando yo hacía mi investigación en el Archivo Histórico Provincial o en otro tipo de archivos, pues bueno, iban saliendo, aparte de lo que yo iba siempre buscando, ¿no? Que iba sobre todo temas relacionados con mi pueblo, con Jamilena, pues los protocolos notariales con otras fuentes de documentación, pues aparecían cosas curiosas, ¿no? Que no tenían nada que ver con, y además, incluso cosas que no se sabían, ¿no? sobre aquella época en Marto, y que yo iba recogiendo, iba anotando, ¿no? Y que luego, una vez, pues, cuando salió la convocatoria del premio de investigación, pues me animé y dije, pues mira, tengo mucho material y podría hacer siguiendo el modelo ese, y finalmente pues salió premiado. Me hacía grato también porque que salga premiado el trabajo de ¿no? Y luego el otro, ¿no? Como el territorio comendatario Calatrava, es un trabajo ya más denso, un trabajo más elaborado, con muchísimas fuentes de documentación consultada, con un trabajo de campo también hecho, ¿no? Porque trata sobre cuáles fueron las delimitaciones que tuvo la encomienda Calatrava de la Peña de Marco, la que estaba incluida en este caso Torre Don Jimeno, y entonces es un trabajo que lo que hice fue simplemente, pues, la tesina que hice, pues, normalmente salió la convocatoria del premio de investigación y dije, bueno, pues, también tiene que ver con todo esto, lo presenté, y finalmente salió. Sí es verdad que ha estado todo ese trabajo, porque claro, muchas veces el deseo que tenemos los investigadores no es que nuestro trabajo se quede para nosotros, sino que realmente el trabajo tenga difusión, porque al fin y al cabo lo hacemos para eso, ¿no? Para que los trabajos tengan difusión, la gente los conozca, se debata también, porque nosotros no tenemos vamos a decir, la razón 100%, ¿no? Siempre la investigación histórica no deja de ser una ciencia, y como ciencia pues está expuesta también al debate y a que pueden salir o bien nuevas líneas de investigación o errores que podemos tener, porque nos podemos cometer cualquiera, y que sirven también pues, para rectificar el trabajo y para mejorarlo, en definitiva, esos trabajos, ¿no? Bueno, este trabajo, en definitiva, es muy interesante para la historia de Torre Don Jimeno, y de hecho me he traído una presentación a modo de PowerPoint, donde voy a explicar algunas de las claves, ¿no? Que vienen a hablar del mismo. Las claves que ya también se adelantaron en el libro también que se editó en el año 2009, el de Marco y su comarca en la Baja Edad Media, y que precisamente tienen que ver con Torre Don Jimeno y el origen de Torre Don Jimeno como población. Torre Don Jimeno tiene un emplazamiento, pues, como todos sabemos, en la zona de la
Alto Guadalquivir, una zona prácticamente cercana a lo que son los sistemas béticos, ¿no? En pleno valle de Guadalquivir, y es un territorio que llama poderosamente la atención porque en la documentación más antigua de las que tenemos no aparece. Es decir, mientras que tenemos documentación, ya hablaremos sobre eso, mientras que tenemos documentación sobre Mirena, sobre Martos, Vencelá, incluso Torre Alcázar y demás, pues Tordesillas no aparecía en esa documentación más antigua de la memoria. Todo parte, esas primeras referencias, de cuando se produce la conquista, ¿no? o la ocupación del territorio por parte de la Orden de Calatrava, ¿no? Es decir, la llegada de los cristianos, una vez que se produce pues, la tercera taifa, el ámbito musulmán pues, está prácticamente en descomposición, los cristianos aprovechan esa descomposición después de la batalla de las Navas de Tolosa pues, para avanzar, seguir el avance hacia lo que es el valle del Guadalquivir, y en esas campañas pues, Fernando III va a llegar a un pacto con uno de los reyezuelos que había en Jaén, que más o menos controlaba todo el territorio, que era Albayasín, y en esos contactos pues, Albayasín va a cederle a Fernando III las plazas, sobre todo de Martos y Andújar, entre otros. Martos en un principio pues, se le va a dar a un señor, Álvar Pérez de Castro, para que se encargue de su defensa, donde viene el famoso episodio, ¿no? De una vez que Álvar Pérez de Castro se va a ocupar la campiña cordobesa, vino el rey a la mar, Arjona, y tuvieron que ser las mujeres las que defendieron, ¿no? la villa de Martos y demás. Y precisamente al poco tiempo de todo eso, en el 8 de diciembre de 1228, nos encontramos como Martos y sus términos pues entran o pasan a manos de la Orden de Calatrava, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues evidentemente con el objetivo de controlar esa zona de frontera y establecer, digamos, una línea que sirviera para flanquear los territorios reales, es decir, los territorios de realengo que tenía Castilla, ¿no? Es decir, de esa manera tenemos a la Orden de Calatrava en el flanco occidental y la Orden de Santiago en el flanco oriental, en los territorios que serían actualmente Segura, ¿vale? Y demás, con un pequeño territorio que sería el adelantamiento de Cazorla, que estaría controlado directamente por el arzobispo de Toledo. Bueno, dentro de ese documento, que es, digamos, donde arranca la historia de Teodoro Jimeno, hay unas referencias, ¿no? Donde se dice que se cede, como he dicho antes, Martos, sus términos, se habla de la futura donación de Porcuna y de Víbora una vez que se conquistara, y una serie de pequeños elementos, ¿no? De pequeños espacios, como días yugadas cerca de Martos, días yugadas en un lugar competente, en fin, los productos la quinta parte de los frutos que produciera Arjona, ¿no? Y demás. Después de todo esto, tenemos que tener en cuenta que todavía no aparece todo el documento de la documentación, ¿no? Y tampoco sabemos cuál era realmente ese espacio o esos términos en los cuales cede, o el territorio que cede realmente Fernando III el Santo. Entre 1936 y 1948 a lo que asistimos pues, es a una consolidación de lo que es Martos como base de operaciones y una base militar, ¿no? Que tiene Castilla en este espacio, principalmente la Orden de Calatrava, y el afianzamiento de la frontera en esta zona, ¿no? Es decir, ya estamos en un momento en el cual lo importante es conquistar la ciudad de Jaén y establecer una frontera que más o menos se esté fija, ¿no? En todo este espacio, ¿no? Que sería ya lo que es la zona de Alcalá la Real, ¿no? Castillo de los Rubín, ¿no? Lo que sería la Sierra de Valdepeñas, ¿no? Etc. Aquí precisamente es donde venimos a hablar sobre Teodoro Jimeno. Y es que al poco tiempo de producirse todo esto, al poco de conquistarse la ciudad de Jaén en 1246, pues hay un episodio curioso, y es que hay que delimitar, para evitar posibles enfrentamientos posteriores, cuáles son realmente o por dónde van los antiguos términos que tenía la Orden de Calatrava y Jaén, ¿no? Para eso los cristianos no se van a complicar mucho la vida, y lo que van a hacer es respetar lo que son las antiguas delimitaciones que tenían las demarcaciones o los distritos territoriales de época islámica, lo que se llaman los Akalim o Iklim.
Por eso, aunque en el caso entre Marto y Jaén no tenemos esa presencia, por ejemplo, como aparece en la documentación de los moros sabidores, ¿no? Como aparece en tal, sí aparece por ejemplo en el caso de Corcuna, es evidente que aquí también se va a seguir el mismo sistema. Es decir, los cristianos cuando llegan a nuestra zona realmente no rompen con nada. Es decir, había un sistema fiscal y unas delimitaciones que ya existían y no venían a ellos precisamente, y sobre todo en un espacio de frontera, a romper una cosa que ya funcionaba y que por tanto les podía servir a ellos también. Y para eso, ¿qué es lo que hacen? Pues para evitar que haya conflictos entre linderos, pues establece el propio rey, es decir, va a ser aquí el propio rey Fernando III el que viene a establecer ese amojonamiento, esos mojones. Él es mismo el que establece los linderos o los mojones, ¿no?, que los tienen ahí, entre lo que es Jaén y Marto, ¿no? Aquí vemos como todavía este espacio, sobre todo el espacio que veis, ¿no?, en la parte baja, pues todavía es prácticamente un espacio que existe, es decir, es una frontera existente, y es lo que conocemos como la delimitación que hay entre Marto y Fuensanta, con Valdepeña, los Villares y demás. Es decir, son términos, estamos posiblemente ante un territorio fosilizado a lo largo de la historia, y es muy posible que los musulmanes, cuando llegaran, aprovecharan los antiguos distritos, los antiguos territorios visigodos que ya había. Es decir, eso sí es verdad que no lo podemos asegurar porque no tenemos documentación, no tenemos la arqueología tampoco nos ha permitido conocer todo esto, pero bueno, es un tema que también se podía en el futuro abarcar, ¿no? Y a lo que voy es que mientras cuando se hacen estas delimitaciones, sorprende cómo una vez que se pasa, ¿no?, o se acerca a Torredonjimeno del Linde, al contrario de lo que se puede pensar, Torredonjimeno no ni se cita, ni esa delimitación, digamos, ocupa la gran parte de lo que sería el término tosiriano, ¿no? Es decir, podríamos decir que en aquel momento gran parte del término municipal de Jaén, incluido donde estamos actualmente, lo que es el municipio, estaría o formaría parte de los antiguos territorios que pertenecían, en época islámica en este caso, a Yayán, a lo que era la antigua ciudad de Jaén, ¿vale? Aquí entra un factor importante, y es el propio topónimo que tiene Torredonjimeno, ¿no? El propio topónimo de Torredonjimeno. Torre de Don Jimeno, ¿no? ¿Por qué Torre de Don Jimeno? En este caso es muy interesante, pues, la pista que ya en su momento, pues, Manolo Fernández, pues, y Luis, pues, apuntaron en la revista Horda sobre un posible, ¿no?, infanzón de origen navarro que posiblemente, pues, participó, ¿no?, dentro de estos movimientos de conquista, y que se le daría el territorio en gratitud, pues, por esos servicios prestados a la corona, como era lo más normal que había en este momento, ¿no? Estamos en pleno momento de los repartimientos y era algo muy normal, y que lo encontramos en muchísimos casos a lo largo de toda la campiña, ¿no? Tenemos aquí la torre de Gil Alonso, que es otro de esos ejemplos, ¿no? Tenemos en el territorio torrecampeño casos por doquier, incluso si nos vamos por todo lo que es el Valle del Guadalquivir, encontramos. Pero la pista, lo esencial era saber quién era ese Don Jimeno. Dentro de los conquistadores que aparecen en Úbeda y Baeza, pues encontramos varios de ellos, varios Jimenos. Aparece un Jimeno de Lite, Jimeno de Ávalos, Jimeno de Azul, Jimeno de Díaz de Vilella, Jimeno Díaz de Goto. Pero el único que aparece como Don, ¿vale?, con ese apelativo de Don, es precisamente Jimeno de Raya, ¿no? Jimeno de Raya. El Don es algo que parece que ahora mismo quizás nos parece un elemento baladí, pero es muy importante para este. Da la casualidad de que este Jimeno de Raya también lo encontramos entre los repobladores, o aparece por lo menos un Jimeno de Raya entre los repobladores de Arjona, con lo cual ya no estamos en Úbeda de Baeza, sino que ya nos acercamos un poquito más al territorio este. Pero, como decimos ahí, ¿fue realmente este Jimeno de Raya, ¿no?, el que pudo ser el que da origen a lo que es el núcleo de Torredonjimeno? Bueno, Arjona y Torredonjimeno, como hemos dicho, están cerca. Pero es que hay un elemento muy importante, y es que en la capilla de en la antigua iglesia de San Pedro, no la que tenemos actualmente, la antigua, la que había anteriormente, la de época medieval, ahí podemos ver que existía una capilla de enterramiento que era de la familia Raya.
de la familia Raya. Y de hecho, nos hemos encontrado en los pleitos de la Chancillería de Granada un Jorge de Raya que pleitea por San Hidalgo, con lo cual no nos queda, por desgracia, los motivos por el cual justificaba esa hidalguía, como si lo sabemos, por ejemplo, de otro hidalgo, de otro primero, ¿no? Como por ejemplo Alonso Fernández de la Cámara, ¿no? Donde dice porque su antepasado fue un Martín de la Cámara, que fue alcaide del castillo de Don Jimeno, que a su vez era descendiente de uno de los conquistadores de la ciudad de Baeza, que efectivamente todo eso está comprobado, pero en el caso de los Rayas no nos ha quedado documentación sobre todo eso, ¿no? Otro elemento es el caso del antropónimo, porque Don Jimeno es un antropónimo y tenemos casos semejantes, ¿no? Tenemos el caso de diferentes torres, ¿no? Como Torre de Pedro Gil, Torre Pedro Gil, Torre Blasco Pedro, Torre García, que tenemos aquí muy cerca de esto, de Don Jimeno, en términos de Martos, la Torre de Gil Alonso, la Torre de Isidro, ¿no? que la tenemos en la sierra que hay entre Jamilena y Torre del Campo, es decir, pues incluso villares, ¿no? Como Villar de Pablo, ¿no? Es decir, un cortijo, ¿no? Un pequeño villar, donde nos encontramos también esa referencia al fundador o a la persona que está relacionada con esa posible origen. Todo esto, y ahora después hablaré, tiene relación con una cosa muy interesante, y es que ahí tenemos una especie de terreno acotado y todavía por investigar, que sí se ha hecho en lo que es la campiña de Toro del Campo, y es el estudio del medio rural de la campiña vamos a decir, de la campiña Calatrava. Y es que tenemos muchas torres cortijo, cuando hablo de torres cortijo no entendamos el cortijo como el cortijo clásico, ¿no? Que tenemos actualmente, ¿no? Sino esas torres con una función evidentemente defensiva, ¿no? Pero también con una función evidentemente económica, ¿no? La torre es la torre del señor, la que administra el señorío, pero también el símbolo del poder del señor. Es decir, el símbolo donde el campesino, el que trabaja la tierra, sabe dónde tiene que techar, dónde tiene que pagar los impuestos o dónde tiene que pagar, en este caso, su arrendamiento o a parcería o lo que tenga, ¿no? Pero demos un salto un poquito más de historia. Y es que sabemos que el territorio de Martos, o el territorio de Calatrava en definitiva, se va a articular en encomiendas, ¿no? Es decir, la orden de Calatrava, que tenía su origen en lo que es el campo de Calatrava, ¿no? en Castilla-La Mancha, pues aquí sigue haciendo, usa el modelo que venía haciendo en el campo de Calatrava, ¿no? Como he dicho antes, pues lo que se hace es precisamente aprovechar esas encomiendas o aprovechar los antiguos distritos para establecer encomiendas. ¿Dónde estaba el Inclín de Martos? Aquí. Pues el Inclín de Martos, a partir de ahora ya no va a ser el Inclín de Martos, sino que va a ser la encomienda de la Peña de Martos. ¿Qué se va a hacer con Porcuna? Igual. Con Alcaudete, lo mismo. ¿Y cuál va a ser la cabecera de esa encomienda? Originalmente, pues la cabecera que había en ese antiguo Inclín. Es decir, lo que era el GIS, es decir, el poblado más profuso, el más importante que había en aquel momento. En el caso de la Peña de Martos, pues Martos. Aquí viene un elemento importante, y es que la encomienda que tenemos en 1299, que es la primera relación de encomiendas que tenemos, nos habla de la encomienda de la Peña de Martos, nos habla de la encomienda del Víbora, de Porcuna, del Alcaudete, de Torre Don Jimeno. Es la primera referencia escrita que tenemos sobre Torre Don Jimeno en esta época. Antes no había ninguna referencia a Torre Don Jimeno, pero la primera referencia a ese topónimo, es decir, el topónimo de Torre Don Jimeno, la encontramos en esa relación de encomiendas, ¿no? De 1299. Claro, aquí ya tenemos ahí un ínterin entre, digamos, la conquista de Jaén en 1246 y 1299, donde no sabemos qué pasó. Tenemos, por desgracia, el problema de que no nos ha quedado documentación, donde tenemos que echar mano es de la arqueología, pero sería muy interesante ver si se siguen los trabajos de excavación en el castillo de Don Jimeno, ver qué resultados pueden aportar sobre el origen, ¿no? que se da. Ya adelanto que evidentemente hay muchos pensarán, pero bueno,
yo tengo aquí este donde pone el castillo de Don Jimeno, fortaleza árabe. El castillo estaba antes. No, vamos a hacer un ejercicio de arqueología. Es cierto que una vez que se producen las excavaciones del castillo de Don Jimeno se encuentra cerámica árabe, efectivamente. ¿No? Efectivamente. ¿Es posible que allí hubiera un pequeño asentamiento de origen árabe? No lo discutimos. El problema es que no hay, o por lo menos todavía, no se han encontrado infraestructuras, ¿no? O estructuras que nos hablen de época islámica. Lo que tenemos es cerámica. Una cerámica que, como todos sabemos en arqueología, pues la cerámica es portátil y reaprovechable, por cierto. Eso plantea diferentes dudas, porque luego los elementos constructivos que tenemos en el castillo son plenamente cristianos. Y ahora hablaremos incluso de la evolución que va a tener ese castillo y de las diferentes defensas que va a tener. Pero es muy posible que el origen real fuera una torre, por eso no estaba hablando de una torre cortijo, donde perteneciente a este señor, a este Jimeno, posiblemente de Raya. Esto, repito, está abierto a muchos interrogantes porque son hipótesis que planteamos que están se pueden contrastar en el futuro o bien se pueden refutar, evidentemente, y pues, ojalá sea así porque aparezca nueva documentación. Pero de momento tenemos algo de lo que partir. Y esas excavaciones pues, nos aportarían muchísimo algo, como digo, sobre cómo sería el origen. Pero realmente partimos de ahí. Una torre de un señor, no sabemos el motivo por el cual esa torre de ese señor, que como hemos visto antes, estaba en territorio de Jaén, pasa a Torre de Don Jimeno, posiblemente por un testimonio, por algún documento, del cual no nos ha quedado, pero ya sí sabemos que en 1299 la misma Torre de Don Jimeno está ya inserto en lo que son las posesiones de la Orden de Calatrava, ¿no? Por eso también muchas veces tenemos que cambiar ese origen, porque incluso he encontrado ya mucho el origen del castillo como origen del castillo, un castillo de Calatrava, tampoco, ¿no? Cuando Fernando III conquista hace la delimitación, no se habla de nada, se habla de la torre del carnicero, de la torre no sé cuánto, pero el amojonamiento pasa al Alto Don Jimeno y no se dice que haya nada. Mientras que en la sierra de Jamilena, cuando se ponen los mojones en la sierra, se dice el mojón que está a la vista de Jamilena, de no sé cuánto, pero es que no se dice nada. Incluso en Menzalá, siempre se citan poblaciones importantes para saber cuál era, pero no se dice nada, ni de otra zona que se llaman a lo mismo, nada. Por eso es muy importante saber que es muy posible que el origen, como he dicho antes, aunque sea un poquito reiterativo, es de una torre señorial, inscrita en lo que es el territorio de la ciudad de Jaén, que luego, por algún motivo, no lo sabemos todavía, ojalá alguna vez, pasa, ya sabemos que a finales del siglo XIII, en 1229, pasa a la Orden de Calatrava y no pasa como un territorio más, sino que encima como una encomienda. Lo cual es todavía algo que tenemos los historiadores y los arqueólogos tenemos que decir. Bueno, por este momento también surgen, vamos a ver que van a surgir encomiendas nuevas, ¿no? Va a surgir la encomienda de Lopera, que formaba parte antes de la encomienda de Porcunes, se va a segregar, la de la Torre del Cañaveral, también va a haber fluctuaciones de villas, por eso hablo de que es muy importante saber todo esto, como por ejemplo los Caudetes, porque va a ser durante un tiempo Calatrava, luego se le va a dar un noble, ¿vale? Va a estar fluctuando, luego va a pasar a la posesión musulmana, etc. Es decir, va a tener diferentes dueños. Luego, por cierto, es una cosa curiosa porque Alcaudete yo creo que es de las poblaciones que ha sido menos Calatrava en todo este momento y sin embargo presumen de ciertas Calatrava, ojo. Eso es una cosa que para que veamos que para 50 o 100 años que fueron Calatrava, lo que están sacando al pasado Calatrava. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Bueno, en el caso de la encomienda de Marto está claro que las villas o los territorios que va a abarcar pues van a ser los siguientes. La propia término de Marto, cuando hablo de Marto hablo también de incluido Fuensanta, porque Fuensanta es un núcleo de población marteño, claro, fuensantaño igual que Rosso, pero que Fuensanta va a ser un territorio que formaba parte de Marto y que por tanto no se segrega hasta finales hasta principios del siglo XIX. Bueno, como decía, Marto, Jamilena, Torre de Don Jimeno y Vega de Calatrava
Santiago de Calatrava y Benzalá, que yo siempre lo incluyo porque Benzalá todavía era un núcleo de población importante. Aunque solamente nos quede la torre de parte de la muralla que actualmente se conserva, pero Benzalá es un yacimiento que tiene un potencial increíble. Ya nada más que lo que nos vamos encontrando de los restos que aparecieron allí, donde creo que incluso se habla de pentáculos circenses en época romana, ya no está hablando de un lugar con un empaque, la antigua Batora, ¿no? Que el problema está que, claro, ahora mismo con el olivar y demás es muy complicado no actuar allí, pero que estamos hablando de un asentamiento con un interés importantísimo y uno de los lugares enigmáticos, porque sería interesante ver por qué eso se despuebla. Es decir, los despoblados medievales es algo apasionante de ver por qué un espacio que ha estado siempre durante muchísimo tiempo ocupado, finalmente acaba por despoblarse, ¿no? El caso de Benzalá, el caso del multidimensional actualmente de Otiña, ¿no? En la Sierra de Jaén, ¿no? Es decir, son lugares tan apasionantes y sobre eso también estamos trabajando, ¿no? El caso de la encomienda de la Peña de Martos no va a ser una encomienda, a diferencia de otras que van a tener la orden, una encomienda importante. Es una encomienda a nivel de rentas, no a nivel de espacios, sino a nivel de rentas. Es una encomienda pequeña, es decir, se solía cobrar entre 75.000 y 150.000 maravedí. Más o menos la extensión que tenían es la que pueden ver ahí, aproximadamente. Cobraba la orden una serie de bienes y derechos que estaban pues, como el diezmo, ¿no? Es decir, la 10ª parte de la cosecha, el pie del altar, la primicia, una serie de impuestos. Con esto quiero decir que no pensemos que la orden de Calatrava era la dueña y señora de todos los territorios. Al contrario, se permitía que la población pues, tuviera sus tierras, tuviera sus terrenos y demás, pero la orden sí es verdad que se reservaba ciertos derechos y ciertos monopolios, como por ejemplo los hornos, ciertos molinos, ¿no? Y demás, porque evidentemente era algo que formaba parte del sistema feudal en el que todavía estamos funcionando en este momento. Los bienes raíces que tenía, pues sabemos los que había en 1459, ¿no? Que son la documentación sobre visita más antigua que tenemos. Sabíamos que en Martos pues, la orden contaba con una tierra de cereal, una zona que se llama La Vega, con la dehesa de Cazalla. El Torrejimeno contaba con 2 casas y 25 pies de olivar, y en Jamilena pues tenía una huerta, 2 viñas de avanzada y media, una tierra cereal y 2 hornos, ¿no? El horno de pan, ¿no? Que estaba situado donde actualmente, el solar que ocupa actualmente el ayuntamiento de Jamilena, y también un horno de teja. El caso de Torrejimeno es el gran problema que he dicho antes de no tener documentación, y es que pasamos de tener esa primera referencia a finales del siglo del XIII y decimos, bueno, somos ya encomienda, vamos a generar documentación o vamos a tener ya más. No. Pasamos al siglo XIV y es un siglo que yo lo llamo desconocido, porque lo único que tenemos son referencias puntuales. Sabemos que en 1325 pues, hay una queja del maestre Calatrava intruso, Fray Juan Núñez de Prado, por no haber sido recibido en el castillo de Torrejimeno. Hay una firma de la Concordia en 1344, ahí también en 1369 se habla de la concesión del villaco a Fuente de la Encina, precisamente firmado el documento en Torrejimeno, pero no tenemos más sobre eso. Eso sí, sabemos que el castillo como tal va a pasar a ser un castillo bastante importante dentro de lo que es la orden. Va a ser uno de los principales baluartes defensivos que va a tener la orden de Calatrava en esta zona, va a ser símbolo del poder calatravo en la misma, va a tener una función importante, es la de controlar los pasos que enlazan Martos con Arjona y Porcuna, y junto con el castillo de Jamilena pues también va a controlar el paso entre el antiguo camino que unía Martos con Jaén, que finalmente incluso va a cambiar, va a perder importancia, y ese camino lo que se va a hacer es que finalmente va a pasar por Torrejimeno, que es el motivo por el cual se construye el puente que ustedes conocen, que está incluido más abajo, ¿no? Es decir, ese camino de Jamilena desaparece y finalmente que el camino empieza a seguir por aquí por Torrejimeno, motivo por el cual Jamilena va a perder importancia. En eso no adelante la partida. Y lo digo con plena confianza porque soy también medio tosillano, es decir, yo tengo aquí antepasado a punta pala, me considero medio tosillano también. Bueno, y entramos ya finalmente en 2 episodios importantes y son los que protagonizan 2 maestros de Calatrava.
por un lado Luis González de Guzmán y por otro lado Pedro Gijón, ¿no? Luis González de Guzmán va a ser un maestre que va a estar entre 1414 y 1443. Coincide su maestrazgo con un periodo que es el periodo de aristocratización que va a sufrir la Orden de Calatrava entre los siglos XIII al XV, donde los maestres pues, prácticamente van a aprovechar las circunstancias pues, para considerarse como nobles, ¿no? Aunque pertenecen a una institución que está ligada a la monarquía y ligada también a la Iglesia, pero ellos van a actuar más en representación de los intereses de la orden, sobre todo más en representación de los intereses de su linaje. ¿Vale? Digamos que usan las órdenes como modelo de ascender, ¿no? socialmente y adquirir importancia, ¿no? Eso le lleva pues, a tener enterramientos y con sepulcro y capillas funerarias, ¿no? Donde publicitan sus armas, tanto las de la orden como las de su propio linaje, a promocionar residencias palaciegas pues, en las encomiendas, lo cual lleva muchas veces pues, al abandono de los castillos, ¿no? Y al aprovechamiento de esos castillos, como va a ocurrir aquí en Torre Don Jimeno, pues como pequeños palacios. Van a poseer muchas veces pues, esos castillos pues, torres del homenaje bastante elevadas, como el caso de la que tenemos en Corcuna, la famosa torre de Guartil, que tiene los escudos de Luis González de Guzmán. Bueno, también en esas residencias palaciegas que van a crear, pues también existen jardines, estanques, ¿no? De educación lúdica, ¿no? Posiblemente los que tenemos allí, que construyó en su momento el Duque de Abrante, posiblemente tuvieran alguna, eso ya la arqueología no lo va a decir, alguna reminiscencia de origen medieval, de esta época precisamente, de Luis González de Guzmán, ¿no? Se van a exhibir las armas en la fachada, ¿no? Y eso no es una cosa que no encontremos aquí, sino que también tenemos ejemplos en Daimiel, en Caracuel, ¿no? Y en diferentes lugares. Es curioso cómo solamente se ha estudiado lo que tenemos en Castilla-La Mancha, por la zona del campo de Calatrava, pero aquí en Jaén no se sabe nada, porque aquí tenemos, y sobre todo en tenemos ejemplos por doquier, ¿no? Empezando por lo que es el propio castillo, donde tenemos los alfarjes del castillo, el escudo que tenemos arriba, precisamente el escudo de los Guzmán, el escudo del maestre Luis González de Guzmán, que va a ser el que va a empezar a modificar esa estructura y a adaptar lo que era el antiguo castillo a palacio, ¿no? Para su residencia palatina en Torre, ¿no? Y luego también vamos a ver cómo va a ser también en esa época el encargado de dividir el espacio en estas dos zonas, ¿no? En estos dos patios. Tenemos en medio lo que conocemos como la zona palatina, ¿no? Donde está el alfarje. Este plano es el plano de la excavación que hizo Rafa Vizcano hace ya, ¿no? Pero podemos ver cómo precisamente rompe toda esa estructura y ahí pues, va a construir ese palacio, ¿no? para su residencia. Y luego, pues evidentemente, también hablamos de uso de elementos pues, de la representación nobiliaria, como el caso de la heráldica. Y aquí un ejemplo que tenemos muy curioso, aparte de los alfarjes, ¿no? del castillo, ¿no? Aquí tenemos diferentes ejemplos. Lo tenemos también, quiero recordar, en el molino del cubo, donde incluso la lápida, ¿no? Donde aparece también que el molino fue hecho durante es decir, es un elemento más de ese símbolo del poder que tiene el Luis González. Y el otro elemento importante el otro periodo importante es de Pedro Gijón, ¿vale? Este famoso que sale en la serie Isabel, ¿no? Es el malo de la película, pero que era el bando Petro. Nada, era el bando Petro. La serie Isabel aparece como un malo malísimo, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros íbamos con él en ese momento, aunque Isabel ahí aparece, pero nosotros íbamos con Pedro Gijón. Bueno, Pedro Gijón va a ser primero comendador de la Peña de Martos y luego va a ser maestre de la Orden de Calatrava. Va a estar varias veces en Torre Don Jimeno a causa de los conflictos fronterizos, principalmente por la guerra civil que va a haber en Castilla. Y, por ejemplo, sabemos que en 1457 pues, va a acantonar la hueste de Calatrava en Torre Don Jimeno. Y en esa guerra civil, donde sabemos que pues, su hermanastro Juan Pacheco y él pues, se van a rebelar contra el rey Enrique IV, pues vamos a ver que tiene ahí un toma y daca donde precisamente se va a enfrentar con el condestable, el famoso condestable Miguel Lucas de Iranzo, ¿no? Y esta zona entre Jaén, Torre del Campo y Torre Don Jimeno va a ser una zona de evidentes combates entre los dos, ¿no? Se van a dar, pues, evidentemente, diferentes combates y Torre Don Jimeno se va a convertir en cuartel general de la Orden de Calatrava, de esa zona de operaciones que tenía, ¿no? Por ser la zona más cercana que había a ese momento, ¿no? Y
Y aquí juega un papel importante el castillo, porque esto que ven ustedes en la imagen, que conocemos como el castillo, este elemento no estaba antes de Pedro Girón, sino que es posterior, se hace precisamente con Pedro Girón. Es decir, lo que tenemos en imagen es un antemural ataludado, que lo que hacía era reforzar lo que era la muralla que tenía el castillo Calatrava, la muralla que tenía el castillo original. Ese castillo, pues evidentemente se refuerza con esa estructura, con ese antemural ataludado, o alambor, ¿no?, que también se suele llamar así, refuerza el castillo y la función que tenía ese ataludado, ¿no?, porque nos llama muchísima la atención como una pared, ¿no?, pues al final tiene una especie de talud, ¿no?, en su parte, en su base, pues el objetivo que tenía era el de provocar el rebote de los proyectiles y así reducir en ocasiones los ángulos muertos, ¿no? Y tenemos un ejemplo, ¿no?, también que nos ha quedado, sobre todo de la parte baja, que se puede ver, ¿no?, la liza, ¿no?, a ver si lo he puesto aquí, la muralla original del castillo con su torre, el antemural o alambor que hay y la liza, ¿no?, ese espacio que hay entre la muralla y el antemural. Aquí se ve también un poquito mejor, ¿no?, vemos esos elementos. Y al fin y al cabo, ¿cuál era el objetivo que tenía ese antemural? Pues lo tenemos ahí, ¿vale? Es decir, evitar, poder ayudar a lanzar proyectiles, pero también una cosa importante, y es que en este momento la poliorcética está cambiando, están entrando las espingardas, las bombardas y demás, y claro, también se evitaba que en caso de poder impactar contra la muralla del castillo, pues hiciera menos. Aquí tenemos un ejemplo muy parecido al que tenemos aquí en Torre Jimeno, este es el castillo de Simancas, ¿vale?, que es muy parecido al que tenemos ahora. Bueno, y terminando ya con lo que veníamos contando, en esta época pues vamos a ver cómo Torre Jimeno va a pasar de lugar a villa. Es decir, pasamos de un lugar que era importante, pero sobre todo este siglo XV es importantísimo porque es cuando Torre Jimeno adquiere la importancia que todavía hoy tiene. Su población va a ir aumentando suavemente, también con la circunstancia de que estamos en un periodo fronterizo. Va a haber momentos de despoblación, evidentemente, la peste, ¿no?, ciertos abusos que va a cometer el comendador de la Peña de Martos, porque va a obligar también a que la gente se vaya, pero sobre todo en el privilegio de jurisdicción civil, es decir, en un privilegio que se le concede a Torre Jimeno, del cual nos habla Francis Teller, que se otorga por los Reyes Católicos en 1424, ahí se habla ya de ciertos privilegios que se le va a conceder políticos, ¿no? Es decir, se va a dar un autogobierno, ¿no?, que antes no había, se va a elegir miembros del Cabildo, también van a aparecer, evidentemente, ante esa circunstancia, las evidentes disputas jurisdiccionales, ¿no?, por Martos, ¿no?, que veía cómo ya poco a poco se iba desmembrando esa antigua jurisdicción que iba teniendo, y al fin y al cabo pues, también sobre la mancomunidad de pactos que había, ¿no?, porque había un término comunal entre los pueblos que conformaban la encomienda, donde también pues, va a llevar a diferentes pleitos ya en el siglo XVI, ¿no? Y todo esto acaba pues en 1558 con el privilegio de independencia jurídica, donde gracias a la presión de los caballeros cuantiosos, es decir, aquellos que no eran hidalgos, sino que estaban el escalón por debajo de los hidalgos, ¿no?, pues consiguen finalmente independizar el territorio de Martos, pagando una cuantiosa suma, eso sí es verdad, y aprovechando el momento que se daba en aquel momento. Es decir, la corona del rey, de Felipe II, necesitaba dinero para sufragar los ejércitos, para sufragar las guerras que tenía además, una situación bastante complicada, y entonces pues, vino estupendamente pues, hacer que Torre Jimeno se convirtiera finalmente en un municipio, en una villa como tal. Y ahí precisamente es donde acaba, ¿no?, este libro, El territorio comendatario Calatrava, donde hablamos sobre esos pleitos, ¿no?, y sobre cómo Torre Jimeno pues, finalmente se consigue ser lo que hoy es, ¿no?, y también apuntamos pues, ese posible origen de, como digo, pues, entendemos que parte de esa idea de torre cortijo que va evolucionando poco a poco hasta convertirse finalmente en lo que es una villa ya de pleno derecho en 1558 y el pueblo que tenemos actualmente. ¿Vale? Pues muchas gracias. Nuestra
Tras la amena exposición de José Carlos sobre la historia de nuestra comarca, de nuestra encomienda y en concreto de nuestra localidad, creo que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, pues se puede abrir un turno de preguntas. Amador. Don Pedro Girón pretendió a la reina Isabel la Católica, ¿o eso es falso? Es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa, ¿verdad? ¿Hay motivos por los cuales había cierto interés? Sí. Sí, ¿no? Pero muchas veces esos motivos, es decir, estamos en una época en la cual, pues evidentemente estamos en plena estrategia. Estamos en una disputa entre los nobles, que en su momento tenían poder. Ahora están viendo que los merman, porque están surgiendo los estados nacionales. Antes los nobles eran los que prestaban los ejércitos al rey, los que administraban el territorio en nombre del rey. La monarquía tenía muy poquito poder, aunque pensemos que los reyes medievales eran reyes grandilocuentes y que tenían... No, los reyes medievales tenían poquito poder. Precisamente a raíz de la creación de los estados nacionales, a raíz de que la burguesía empieza a tener dinero y es la que tiene cierto interés en, digamos, en prestar dinero a la corona, ¿no?, la que finalmente hace que los reyes se decanten por echar mano de la burguesía, echar mano de ese dinero, sufragarse su propio ejército y no tener que depender de los nobles y tenerlos controlados, porque los nobles siempre son levantiscos, siempre se pueden rebelar, y a lo largo de todo lo que es la historia de los reinos hispánicos, pues tenemos muchísimos casos, empezando por el propio condado de Castilla, que pasa a ser condado dependiente a independiente a convertirse en reino, ¿no? O el caso de Portugal, que también va a ser un condado y finalmente se va a convertir en un reino. Y yo creo que los portugueses, y luego Portugal se recuperó, ¿no?, por esa estrategia de los reyes católicos, pero luego finalmente volvieron a ser su reino. Esto muchas veces, ya a mis alumnos se lo digo, que esto es una cosa que nos tenemos nosotros los que vivimos en la península ibérica, lo tenemos, ¿no? Somos un país, como decía siempre lo he dicho y Manuel le gusta siempre eso, somos un país de caína y de puñeteros, ¿no? Y eso de enfrentarnos a los hermanos y de estar siempre peleados los unos con los otros me encanta, pero luego tenemos que hacerlo. Luego todos nos llevamos muy bien, pero parece ser que si no te peleas con tu vecino de al lado, si Torre de Jimeno no se pelea con Martos, si los Villares no se pelea con Valdepeña y demás, no estamos felices, ¿no? Tenemos que tener ese triángulo. Y realmente ahí, lo que tú has dicho antes, pues había cierto interés, ¿no? Simplemente el interés de Pedro Girón es, lo que he dicho antes, mantener los intereses nobiliarios sujetos y que los nobles estuvieran por encima de la corona para tener a la corona comiendo de la mano. Pero no pasó, al final pasó lo contrario. Una cosilla también, corrígeme si me equivoco, sí, pero me parece que precisamente Pedro Girón, en su camino a las bodas reales con Isabel, va y muere en el castillo de Berrueco. Además hay una leyenda también sobre el asunto, porque dicen que vio, no sé si eran cigüeñas o algo así, pájaros negros, que son como pájaros de mal augurio, y lo más probable es que a lo mejor o se muriera por naturaleza o se muriera envenenado, que también pudo ser, ¿sabes? Que eso también pudo ser. Es decir, intentarlo lo intentó. Ajá. Intentarlo lo intentó. Además tenemos que tener en cuenta que Isabel en aquel momento, aunque luego tenemos la imagen de la reina católica fuerte, ¿no?, soberana, ¿no?, pero al principio era un pelele, era un elemento más dentro de la política de intercambio y demás que tenía la corona. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, José Carlos, especialmente respecto al castillo de Torre de Jimeno, porque, bueno, un castillo para mí un poco extraño porque prácticamente está desaparecido cuando se está intentando reconstruir. No aparece ese elemento tan emergente, tan destacado como la torre de homenaje. Entonces también es un castillo para el ámbito de Jaén bastante raro, porque es digamos, un castillo que está en un llano. Es un castillo que no está en un punto alto contra el territorio, que quizás sea por el origen de castillo y cortijo. Efectivamente, es lo que he dicho antes, es mi hipótesis, que puede ser totalmente contraria a la que proponga alguien más, ¿no?, pero partimos de él. Precisamente de lo que muchas veces yo he dicho y he escrito, ¿no?, de hecho está por ahí también publicado, es que precisamente es curioso cómo tenemos el Cerro de San Cristóbal, que lo tenemos enfrente, el castillo podía estar ahí perfectamente, ¿no?, porque tiene un control visual directo con Martos,
¿no? Y por eso yo muchas veces opino también de que no es un territorio que precisamente surja con un interés defensivo por parte de la Orden de Calatrava, porque si la Orden de Calatrava quiere hacer un castillo, antes de hacerlo en el sitio que está, lo hacen en el otro. El motivo por el cual se hace aquí, el motivo por el cual el castillo está ahí y no está en un promontorio ni nada de eso, precisamente puede ser por eso. Uno, por el control del camino, por el control del puente, que como he dicho que se va a desviar por el tráfico comercial por el puente, y luego evidentemente porque es una zona que controla mejor todo lo que es el espacio que tenía que ese señorío. Una cosilla también, el castillo de Torredonjimeno, efectivamente, al ser envuelto en el caserío, en lo que es el plano urbano, pues claro, parece que no existe, parece que se camufla entre las casas, ¿no? Pero el castillo de Torredonjimeno, desde donde hay que verlo, es desde el antiguo camino de Martos. Precisamente el río hace de foso, ese río fue canalizado, nos queda el puente, como ha dicho José Carlos, y desde allí sí que se tiene la perspectiva de lo que tuvo que ser. ¿Y por qué se emplazó ese castillo donde está y no donde quizá siempre cabe esperar un castillo, que es, como dice José Carlos, el Cerro del Calvario, el de San Cristóbal, ¿no? Y después también hay que tener en cuenta pues lo que también José Carlos ha trazado aquí, es la trayectoria histórica y los cambios sucesivos que ha ido experimentando ese castillo. De ser castillo pasando por ser casa señorial, incluso en el siglo XVIII José Carlos ha aludido a unos patios y unos jardines que montó el duque de Abrantes, que precisamente se veían desde Martos, y después incluso a albergar dentro de sí un molino, que es la parte esta de donde está la parte final. El final. ¿Y la torre del homenaje dónde quedaría? Sí. No, ahora actualmente creo que se están haciendo excavaciones, no sé si así. Sí, se tenía localizado donde estaba la torre del homenaje. Pues más o menos coincide con donde ahora nos hace teatro, un poco más hacia lo que es la calle San Pedro. San Pedro, donde apartado. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que los castillos, el castillo de Torredonjimeno tiene una cosa particular, y es que precisamente a raíz de Pedro Girón, una vez que desaparece ya, que se conquista Granada en 1492, los castillos pasan a ser elementos defensivos obsoletos. Es decir, no tienen la función o no sirven para lo que estaba. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de ellos, hablo por el caso de mi pueblo, por ejemplo, que ese sí está documentado, se van a usar como cantera de piedra. El castillo de Torredonjimeno tenemos que decir que es distinto. Aunque sí es verdad que hay una cosa, tanto el de Jamilena como el de Torredonjimeno son propiedad de la misma familia, los Padillas. Es decir, los ancestros, podríamos decir, de la Casa de Abrantes. Y esto, el castillo de Jamilena, pues evidentemente va a ser totalmente desmantelado, lo único que nos queda es una torre, porque allí también se va a aprovechar curiosamente el espacio para hacer un molino de aceite. La antigua torre que existía, pues desaparece en los años 60 para hacer un bloque de piso. Los restos del castillo pues ya desaparecieron, todo lo que quedaba, todo lo que se podía excavar, ¿no?, para poder sacar algo de luz. Desaparecieron cuando hicieron también una promoción de pisos a finales de los 90 o algo así, y no nos ha quedado nada. Aquí la ventaja fue que el molino estuvo funcionando hasta hace poco con los calabrús, y más o menos se conservaron por lo menos la estructura, lo que es el palacio de Luis González de Guzmán y demás. Pero por lo demás es una suerte, que yo siempre digo, es una suerte que nos haya quedado todo, para menos casi todo el recinto que hay, porque en otros lugares no lo tenemos. El caso de Higuera de Calatrava, otro del campo. Higuera, lo que tiene el Torreón, ¿no? Higuera tiene el Torreón. Ahora, gracias a los trabajos de investigación y a las excavaciones que se han hecho, más o menos podemos delimitar cuál era la muralla, ¿no?, que tenía ese castillo. Santiago de Calatrava no tenemos nada, ha desaparecido totalmente, ¿no? Por eso yo siempre digo que Torredonjimeno es un pueblo que tiene muchísimo que agradecer a haber conservado gran parte del patrimonio, de los poquitos pueblos que conserva gran parte del patrimonio. No me refiero solamente al castillo, sino a las diferentes torres, la Torre Alcázar, Fuencubierta, lo poquito que queda de Bencalá, y no solamente ese tipo de patrimonio, sino también al patrimonio documental, porque es el único, dentro de los pueblos que pertenecían a la encomienda, el único
que conserva lo que es el archivo municipal o la documentación municipal casi intacto, con ciertas lagunas, libros que se han perdido, y también casi intacto el patrimonio de los libros parroquiales que se salvaron gracias a los Juan Montejano, ¿no? Es decir, si no fuera por eso, ahora mismo estaríamos prácticamente dando coletazos, iríamos a oscuras en muchos sitios, ¿no? Yo, por ejemplo, en Sevilla tengo muchísimos problemas, por suerte siempre hay documentación de otro tipo y demás para poder consultar, pero iríamos ciegos, ¿no? Iríamos dando palos de ciegos. Muchas veces con esa pérdida de documentación yo digo una cosa, generalmente, no hablo de ahora porque ahora estamos impensable, pero muchas veces antiguamente se quemaban la documentación que antigua, la de las parroquias y demás, porque así la gente pensaba que quemaban los privilegios de los ricos. Pero yo siempre he dicho que con eso no quemaban los privilegios de los ricos, con eso quemaban la memoria de los pobres. Porque el pobre, la persona que no tenía nada, algunas veces lo único que le quedaba era la triste partida de bautismo donde tú sabías que esa persona había existido en el mundo. Pero cuando ese documento se pierde, no nos queda nada. No sabemos por dónde buscar, no sabemos si existió, si no existió, qué fue de esa persona. Por eso es muy importante también conservar todo ese pasado y conservar toda esa documentación, ¿no? Y tenerla a disposición, evidentemente, pues para el investigador, que ahí salen muchísimas claves, ¿eh? Yo lo reconozco que salen muchísimas claves. Gracias, por ejemplo, a ese archivo parroquial, ¿no? Que es uno de Santa María, pues hemos podido localizar con otros documentos y demás, un caso curioso de un tosiriano, un Pedro Cortés Armentero, capitán general de Portugal, pues que tuvo a un turco, ¿no? Que lo apadrinó, un ahijado que lo apadrinó, lo bautizó aquí en San Pedro, aquello tuvo que ser en Santa María, en aquella época tuvo que ser algo, no lo sé, en 1623 o algo así, tuvo que ser algo, yo qué sé, importantísimo aquí en el pueblo, ¿no? Porque incluso aparece con boato, ¿no? El documento en el archivo parroquial, y luego incluso hemos encontrado gracias a eso hemos encontrado en el archivo histórico provincial el protocolo notarial donde se le daba por parte de Pedro Cortés Armentero a ese ahijado suyo la carta de libertad, lo que se llamaban las cartas de oro. Es decir, que son cosas importantes que precisamente esos documentos nos sirven para irnos a otros donde ya avanzamos un poquito más en la historia y conocemos esas pequeñas historias, esas microhistorias de las que hablaba antes sobre el una puntualización. Antes del siglo XIII, ni arqueológicamente ni por documentación existe Torredonjimeno como tal, núcleo. Documentalmente no. La primera referencia que ni arqueológicamente tampoco. Arqueológicamente tenemos hasta ahora. Tenemos que saber realmente qué es lo que se encuentra. Es decir, hay una teoría de una despoblación de un núcleo que se viene en torno al castillo coincidiendo con esto que está hablando, o sea, a partir del siglo XIII. Pero, ¿dónde aparece eso? No, te digo que si no existe como tal, o sea, volviendo el tema visigodo, donde apareció el tesoro visigodo, parece que allí por el georradar y demás, existía un núcleo poblacional que curiosamente desaparece y coincide con la aparición de Torredonjimeno. Pero eso, Enrique, también es una cosa que ha sido una novedad. O sea, José Carlos quizás está todavía por publicar. Entonces, claro, es que se han hecho muchas veces las catas, y entonces lo que está diciendo Enrique es precisamente que a resultas de esas catas parece ser que los majanos de Marañón, donde apareció el tesoro visigodo, pues parece que había edificios de cierta envergadura y entidad. Pero claro, esas son investigaciones que ahora mismo no están publicadas. Entonces, claro, los investigadores no... Hasta que no esté eso publicado, se lleven los trabajos, los informes a la Delegación de Cultura, podamos consultar, tengamos acceso a esos informes, veamos, los desgranemos, porque claro, tenemos el trabajo de campo, pero luego el trabajo de campo hay que contrastarlo con muchísimas cosas en arqueología, con documentación, con otros trabajos previos, con otros yacimientos de otros sitios. Es decir, todo eso es lo que realmente nos permite a nosotros tener ya un contexto más amplio, ¿no? Y realmente, porque muchas veces decimos, aparece el tesoro visigodo de los majanos de Marañón, y es que ahí aparece la estructura. Puede ser que esas estructuras sean visigodas
y no sean de la época del tesoro, o que el tesoro proceda de otro sitio y viniera ahí a parar porque estuviera. Es decir, que es muy complicado, cuando hablamos de arqueología, es muy complicado, digamos, hablar de teoría absoluta. Si tenemos cierta documentación escrita, eso ya nos ayuda un poquito más. Pero es como yo muchas veces digo en prehistoria. Teoría sobre el origen del neolítico, muchísimas. ¿Cuál es la verdadera? Teoría sobre el arte rupestre, muchísimas. La función que tenía, el uso, todo eso. Pero ¿cuál es la verdadera? Cuando no tenemos documentación escrita, por lo menos si tenemos documentación escrita tenemos algo. Evidentemente la arqueología nos está diciendo muchísimas cosas, no hay que ponerlo en duda. Pero hay que calibrar muchísimo porque luego puede salir otro y esto muchas veces lleva a problemas. Yo muchas veces lo he apuntado en muchos sitios que ciertas cosas, y aquí hay muchos compañeros que son investigadores también, que se toman, se ponen como que eso ya no se discute y luego sale el puñetero documento que dice esto no es así como me lo han contado, ¿no? Por eso realmente es lo apasionante que también tiene la historia, es decir, que no estamos hablando de algo que se ha cerrado, sino que está abierto a